campo eléctrico debido a un segmento de línea. Primeras consideraciones. Nuestro segmento de línea va a ser, podemos pensar en ello como si fuera un cable muy fino. Vamos a suponer que esto es un trozo de cable, ¿vale? Y va a ser muy fino. Y solo va a tener a efectos prácticos una dimensión. No tiene grosor, idealmente. En la vida real no es así, pero en esta idealización solo nos vamos a mover en una dimensión, una línea. Vale, a la hora de enfrentarnos a un problema así, a un medio continuo, nos va a ser útil definir una magnitud a la que vamos a llamar lambda y que es una densidad de carga, densidad lineal de carga. Es decir, cualitativamente es una cantidad de carga entre una cierta longitud. Es como la densidad de masa, aquella que era masa entre volumen, pues esto es parecido, es una cantidad entre una cierta longitud o un cierto espacio, lo que sea, en este caso longitud, ¿no? Y se va a definir en términos diferenciales como diferencial de carga, diferencial de longitud. Es decir, qué cantidad de carga hay en un pequeño trozo de longitud. Este diferencial de longitud, podemos pensar en ello a efectos prácticos, sería un trocín del cable. Podemos coger este trocín de cable y decir que esto va a ser nuestro diferencial de longitud. Es decir, si tenemos un cable con una cierta longitud, L grande, un trocito muy pequeño sería nuestro diferencial de longitud. Y según esta expresión, cada diferencial de longitud, cada trocito de cable, tiene una carga asociada. Esa carga va a ser, despejamos de la expresión, y será, pues bueno, para que nos hagamos una idea, sería algo así, ¿no? Es decir, podemos tratar este diferencial de longitud no como una longitud sin mayores atributos, sino como un diferencial de carga, como un trocito de carga. Y esa consideración nos va a ser útil a la hora de abordar este problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro cable y lo vamos a situar a lo largo del eje X. Vamos a tener aquí nuestro eje X. Es una longitud, típicamente cuando tenemos solo una longitud, una dimensión, nos centramos en el eje X. Vamos a coger el punto medio de este cable porque vamos a calcular el campo eléctrico a lo largo del punto medio, ¿vale? Vamos a imaginar que el punto medio está más o menos aquí, ¿vale? Y vamos a hacer vamos a levantar una perpendicular por ahí. Aproximadamente, esto es un dibujo, vamos, pero es una perpendicular, ¿vale? Ahí podría valer. Y este va a ser nuestro eje Y, ¿vale? Podría ser nuestro eje Y. Entonces hemos situado nuestro cable en nuestro plano, ¿vale? El cable tiene una longitud solamente, pero está situado en un plano. En total hay dos dimensiones. Solo tiene una dimensión el cable. Vale, entonces, ¿cómo abordamos un problema tal?
digamos, el problema típico con el que solemos trabajar inicialmente en física es si tenemos una carga puntual, un punto que tiene una carga, ¿qué campo eléctrico ejerce esta carga, que vamos a considerar que es positiva, en este punto? Pues el campo eléctrico debido a esa carga en P es aquello de K, la constante de Coulomb, la carga partido de la distancia entre Q y P, ¿no? Esta es la idea. Y esta es la idea. Y esta misma idea es la que vamos a utilizar con el cable. Vamos a hacer para ello un análisis diferencial del problema. En todos los problemas de esta naturaleza nos vamos a centrar en un trozo muy pequeño de nuestro elemento en consideración. Nuestro DL, el DL que decíamos antes. Y lo vamos a tratar como un elemento diferencial de carga, que a efectos prácticos va a ser como una carga puntual, de las que se ven en los primeros cursos de física, preuniversitaria incluso. ¿Vale? Y nos vamos a centrar en ello. Entonces, queremos calcular el campo eléctrico en un punto situado a lo largo de, digamos, la línea media del segmento. Nos centramos en este elemento. Decimos, este es el punto P. Vamos a ver, entonces, este elemento diferencial de carga, que es como una carga puntual, va a estar situado a una distancia r de nuestro punto. ¿Vale? Vamos a definir un pequeño vector al que vamos a llamar vamos a definir un pequeño vector al que vamos a llamar R con sombrero, ¿vale? Este R con sombrero es un vector que va en la dirección de esta recta R, ¿vale? Y que es unitario, sin más. Básicamente nos dice la dirección en la que va esta línea, sin aportar un sentido de magnitud, solamente de dirección, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué campo diferencial? El campo DE diferencial, es decir, el campo debido a un elemento diferencial de carga. ¿Cómo será? Pues será como la expresión para el campo eléctrico, la típica expresión para el campo eléctrico, ¿no? Será 1 partido de 4pi epsilon sub 0 y luego la carga que genera este campo, que va a ser un elemento diferencial de carga muy pequeño, y luego la distancia al cuadrado, eso es como siempre, y esto es un vector, estamos tratando de cantidades vectoriales. ¿Y en qué dirección? Pues en esta dirección, va en esta dirección, en la dirección del segmento que une el punto con la carga, y sale de la carga porque estamos considerando cargas positivas. Vale, esto es en modo abstracto. Como vector, este vector va a estar aquí. Sería algo así, ¿no? Esto sería
digamos, este vector. El campo eléctrico, esta notación quiere decir campo eléctrico debido a este elemento diferencial. Vale, ¿cómo abordamos este problema? ¿Cómo seguimos? Pues estaría bien definir R en función de ciertas magnitudes que conozcamos mejor, como X o Y, ¿no? Y este vector es muy genérico, así que vamos a concretarlo. Vale, este vector va a tener dos componentes, una componente en la dirección Y, ¿no? Como todo buen vector. Ahí. Y va a tener una componente en la dirección de X. En el caso considerado, pues irá hacia la izquierda, pero eso es lo de menos. A ver. Aquí está todo un poco abigarrado, pero lo voy a poner aquí que se vea en grande. Entonces vamos a tener un vector Vale, este es nuestro problema. Vale, este es nuestro problema. Entonces vamos a tener este vector, se puede descomponer en su componente Y y en su componente X. ¿Cómo lo descomponemos? Vamos a definir este ángulo θ para descomponerlo. Entonces, de la componente Y del vector será, esto es el coseno, ¿verdad? Es el cateto contiguo de este triángulo rectángulo de aquí. Entonces va a ser, es el campo diferencial por el coseno de θ. ¿Vale? Y la componente en X será el campo por el seno. El seno que sería esto de aquí es lo mismo que lo de abajo, son paralelos y es lo mismo. Este vector de aquí por el seno de θ. Tenemos estas dos componentes, entonces hay una forma que es utilizar simetría que simplifica los cálculos, pero no voy a asumir que eso se entiende o que se ve, porque me parece una forma equivocada de explicarlo. Entonces vamos a trabajarlo desde el punto de vista matemático. Entonces, este campo de antes va a tener dos componentes, en Y y en X. Y cuando lo integremos nos dará el campo total en Y y en X, en la dirección de Y y de X. Entonces vamos a ello. El campo en la dirección de Y va a ser lo que teníamos de aquí. Esto de antes solo nos vamos a quedar con la componente debida a, o sea, multiplicado por el coseno, y esto va en la dirección de Y. Hemos quedado que cuando multiplicamos por el coseno es ir hacia arriba, Y. Entonces nuestro vector de antes, que era genérico, ahora tiene esta componente en Y, ¿no? R cuadrado, ¿cuánto es? Tenemos que poner esto en virtud de variables conocidas. R cuadrado será igual a esta longitud de aquí, que la podemos llamar A, que va a ser una distancia fija a este punto en cuestión. Entonces, por el teorema de Pitágoras será A al cuadrado más este trozo de aquí.
¿Que eso qué es? Eso básicamente es X, ¿no? Esto de aquí es X, es la distancia desde nuestro origen al elemento diferencial de carga considerado. ¿Qué más tenemos por aquí? Coseno de cita. Coseno de cita. Cita es esto de aquí. Entonces, igualdad de ángulos opuestos por el vértice. Esto también es cita. Es decir, esto de aquí es cita. ¿Y cuál es el coseno de ese ángulo? Será cateto contiguo, que es nuestro A, entre hipotenusa, que es nuestra R. Y puesto todo en función de variables más manejables, será nuestra A entre R, que será la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí arriba, ¿no? Y lo voy a poner como potencia, elevado a 1/2. Vale, y nos vamos a centrar en esto por ahora. Nos olvidamos del resto. Entonces, ya tendríamos planteado el campo creado por nuestro elemento diferencial en la dirección del eje Y, que sería esto que estoy poniendo aquí. Vale, es decir, si ahora integráramos a lo largo de toda la línea, esto es solamente para este trocín de antes, para este trozo de antes, si ahora integramos a lo largo de, es decir, sumamos las contribuciones de cada elemento, porque por el principio de superposición, el campo eléctrico debido en un punto es la suma vectorial de cada contribución individual de cada elemento, si integramos, en otras palabras, conseguiremos saber el campo eléctrico que genera este cable en ese punto en la dirección de Y. Entonces integramos, ¿no? Vamos a integrar entonces el campo eléctrico debido a todo el cable en la dirección de Y será la integral de esta cantidad anterior a lo largo de toda la línea. Y será la integral de todo esto. Esto es una constante, lo podemos dejar fuera de la integral. E integramos todo lo demás. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A, diferencial de carga. Y luego esto por esto, igualdad de base, se suman los exponentes. Nos quedará esto de aquí. A lo largo de toda esta línea. Es decir, vamos a sumar todos estos dqs. Los campos debidos a cada uno de estos dqs. Claro, dq no es integrable como tal, entonces vamos a poner dq en función de variables con las que podamos integrar cómodamente, Entonces, si recordamos de la expresión inicial para la densidad lineal de carga, dq es lambda, la densidad lineal de carga por diferencial de longitud. Y eso va a ser más manejable. dq es lambda diferencial de longitud. Y el mismo denominador. ¿Esto es integrable? Básicamente sí. Porque, ¿qué quiere decir un diferencial de longitud? Tal y como está situado nuestro cable. Este trocín de aquí es un diferencial de longitud. Y como hemos situado el cable convenientemente a lo largo del eje X, podemos decir que dl es igual a dx, es decir, un trocito de longitud como está situado a lo largo del eje X, también será un trocito del eje X, ¿no? Tal y como corresponde. Y si ya ponemos eso, nos va a quedar esto integrable. Entonces sacamos las constantes fuera de la integral. La integral nos va a quedar como así. Y ya es una integral más reconocible. Vale. Esta integral. Y los límites de integración serían, en nuestro caso, vamos a ir desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, ¿no? Toda la longitud del cable. Es decir,
Si el origen de coordenadas está situado en el punto medio, esto será media longitud por aquí hacia la parte negativa, es decir, menos L medios, y aquí media longitud hacia el otro lado, hacia la parte positiva L medios, es decir, medio más medio hace la longitud entera L, la longitud de nuestro cable. Entonces, el campo a lo largo del eje Y será esto de aquí, la integral de eso. La integral de eso, explico cómo hacerla en un vídeo separado. Se hace por sustitución trigonométrica y nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar x en el numerador, va a salir un a cuadrado aquí al denominador y disminuimos en una unidad el exponente. Y esto lo vamos a evaluar entre menos L medios y L medios. Se puede hacer, pues eso, sustituir el de arriba menos al sustituir el de abajo, pero si nos fijamos en esta función de aquí, al sustituirlo nos va a quedar la misma cantidad dos veces. Si no se ve, pues se puede sustituir sin más y calcular la integral definida, pero yo como sé lo que va a dar, pues voy a saltarme ese paso. Este a y este a cuadrado nos va a quedar un a por aquí, lambda, ¿no? Sacando las constantes, y al evaluar esto nos va a quedar dos veces, sustituimos L medios aquí, y en el denominador nos va a quedar la raíz cuadrada de a al cuadrado más L medios al cuadrado. Vale, y simplificando nos va a quedar esto y por aquí nos va a quedar lambda L partido de a por la raíz cuadrada de a al cuadrado más L medios al cuadrado. Y por cierto, se me ha olvidado poner en todos los casos el vector. Aquí iría el vector j, porque esta cantidad va en la dirección del eje Y, del vector unitario j. Bueno, se me ha olvidado. Vale, esta j que había aquí arriba. Entonces, vale. Entonces esta sería la componente en el eje Y. La componente en el eje X va a ser 0, que no tiene por qué verse, pero si al hacer la integral se va a ver. ¿Por qué va a ser 0? Porque se entiende que si este componente, este elemento diferencial de carga, genera este campo en la dirección de X hacia la izquierda, luego va a haber aquí otro elemento simétrico de Q que va a hacer lo mismo, pero hacia el otro lado, ¿vale? Entonces haría un DE hacia el otro lado y el mismo hacia arriba, es decir, eso ya lo hemos calculado, pero sería dos veces, ¿no? Vale. Pero vamos a verlo, vamos a completar el problema. Vamos a calcular el campo eléctrico en la dirección del eje X. El que genera un elemento diferencial de carga, habíamos quedado que era esta cantidad de aquí. El elemento de Q es lambda de L. Aquí teníamos un R al cuadrado, que era esto. Y luego teníamos el seno de θ.
Así. El seno de cita, habíamos quedado antes, lo tenemos por arriba, ¿no? Esto ya lo hemos visto. El seno de cita, bueno, habíamos visto el coseno. El seno de cita sería cateto opuesto, X, entre hipotenusa, R. Es decir, que nos quedaría esto de aquí, y el seno de cita sería cateto opuesto X, entre hipotenusa, que es la R, que era aquello de a al cuadrado más x cuadrado elevado a un medio. Vale. Entonces, el campo debido al cable a lo largo del eje X será la integral de todas estas contribuciones, de la contribución de cada elemento diferencial a lo largo del cable, de la línea esta de carga. ¿Y qué va a ser? Bueno, vamos a ver que esto va a dar 0. Lambda, sacamos las constantes. DL es de X, habíamos quedado X es, bueno, X de X por arriba. Abajo nos va a quedar esto. Y esto en el sentido, en la dirección del vector Y. Vale. Integramos esto. Al integrar, esto es una potencia, ¿no? Tenemos aquí la función x cuadrado y prácticamente su derivada aquí arriba, que sería 2x, sería su derivada. Entonces, bueno, la integral de esto, ¿qué es? La integral de esto es menos 1 partido de a al cuadrado más x al cuadrado elevado a un medio. Podemos comprobarlo haciendo la derivada de esto, que nos va a dar esto de aquí, ¿verdad? Y los límites de integración eran los mismos de antes, todo el cable, que tal y como está situado, desde menos L medios a L medios. Vale. Aquí tenemos una función de las llamadas impares, que es una función impar. Una función impar se define cuando la función es igual a menos la función evaluada en menos x. ¿Vale? Son funciones como mismamente una recta que pasa por el origen sería una función impar, o la típica función x cubo sería una función impar. Las integrales de estas funciones, la integral de una función impar entre los límites del tipo menos a es siempre 0, porque básicamente el área que deja por un lado positiva es el área que deja por el otro lado negativa, y al sumarse da 0, ¿no? Entonces, si aquí sustituimos en esta función, definimos la función f de x igual a menos 1 a cuadrado más x cuadrado. Perdón, esta es la integral. Esta función de aquí es la integral de una función impar. La que es impar es la función que estamos integrando. La función de aquí en el integrando. Esta función es impar. Porque si vemos f de menos x, básicamente va a ser menos x, y aquí abajo va a ser al cuadrado, se va a quedar como está, el menos desaparece, y al negar esta función, al tomar la negativa de esta, al multiplicarla por menos 1, ¿no? Esto se iría de aquí y nos quedaría la función inicial. ¿Vale? Entonces, podemos evaluarlo y nos va a dar 0, pero podemos fijarnos en que es una función impar y saber que las integrales de este tipo dan 0, ¿vale?
entonces esto da 0. Lo que decíamos, que puede no verse en un problema y no tiene por qué asumirse que va a ser simétrico. Se sabe que es simétrico si ya lo has visto muchas veces y ya estás familiarizado con el problema, pero si no, no tiene por qué verse. Esto es un dibujo, es un esquema. Igual resulta que parece simétrico y no lo es. Entonces, matemáticamente hemos visto que sí, que da 0. Vale, entonces esto sería todo.